casa tenían que sacarse los zapatos, la ropa. Yo me acuerdo que había personas que sacaban toda la ropa antes de entrar a la casa y después la tiraban ahí a la lavadora para que efectivamente, como una medida preventiva, como una medida que evitar el contagio. Bueno, hicimos tantas cosas que muchas ni servían, ahora nos damos cuenta. Pero era un acto higiénico de prevención por si uno podía traer algún bicharraco en ese entonces, algo desconocido y al cual teníamos cierto temor. Y hay un acto muy, muy particular en el capítulo que voy a poder compartir con ustedes, que también es un acto súper doméstico, súper necesario, también higiénico, pero que tiene un valor muy grande y un sentido que el Señor me ha estado hablando, que tiene que ver con el lavado de pies. ¿Ya? Mi hermana Mónica, que estuvo estos días, el Señor la bendijo y estuvo en Israel. Yo me imagino que cuando uno lee la palabra no alcanza a dimensionar lo que son las distancias, lo que es el clima, lo que significaba efectivamente los traslados. No habían Uber, no habían micro, no habían buses, había que trasladarse algunos con alguna carreta y la mayoría caminaba y caminaba. Nosotros acá en Chile acostumbramos a decir caminaba más que Kung Fu, ¿no es cierto? Que veíamos esa serie que se caminaba mucho. Y una conducta cuando uno lo invitaban a una casa o tenía que llegar a una casa era que efectivamente el dueño de casa lo atendía. No lo atendía simplemente el dueño de casa, sino que muchas veces ni siquiera era el sirviente, sino que a veces en las casas donde había un esclavo, ese esclavo tenía la función de que efectivamente había que lavar los pies. La palabra, incluso la Reina Valeria habla de que había una palangana, vamos a leerla enseguida, una palabra un poquito de nuestra época, y efectivamente se hacía ese acto. Así que cuando vayan a mi casa y los invite, lo primero que vamos a hacer, le vamos a lavar los pies con una hidrolavadora para aprovechar. Pero este acto, donde el Señor nos muestra y me ha mostrado a mí algo súper relevante. Yo no sé si mi hermano Luis puede colocar ahí el título de este sermón o de lo que voy a compartir, que estuve craneando harto estos días. Dice, entre la espada, ustedes conocen esa frase, entre la espada y la pared. Bueno, acá entre la espada, el liderazgo, y la pared, que es el servicio. ¿Ya? Cuando liderar es servir. Eso vamos a aprovechar de revisar. Nosotros somos una iglesia pequeña, una iglesia que está creciendo, pero donde no hay hermanos y hermanas de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría. En el Señor somos todos uno en Cristo, y todos tenemos dones, capacidades, y si efectivamente el Señor nos ha llamado, vamos a revisar que efectivamente liderar es servir. Y todos estamos llamados también a liderar. Y fíjense, hablo de un verbo, no hablo necesariamente de la función. ¿Ya? Entonces yo quiero que revisemos el texto bíblico en la versión de la Biblia de la NBI, Juan 13, del 1 al 17. Es un poquito extenso, pero yo lo voy a ir compartiendo con ustedes. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. A veces nos ponemos a discutir con el Señor. No hacemos lo que el Señor nos está indicando. Pero Jesús contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza.
El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, les contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, pongamos atención a esto, pues si yo soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. La escena es la siguiente. La escena es la siguiente. El aposento alto, la última cena. ¿Les ha pasado a ustedes que de pronto se sientan todos a comer y nadie pide la bendición? A veces ha pasado. Estamos esperando, sobre todo, o al revés. Nos acordamos de pedir la bendición cuando llega el pastor nomás, cuando lo invitamos o invitamos a un hermano. Bueno, en esa escena, el lugar había sido conseguido. Le habían prestado ese lugar para que Jesús y los discípulos cenaran. Y se pusieron a cenar. Y los discípulos estaban conversando de sus cosas. Y en esa semana, los discípulos, como se dice vulgarmente acá en chileno, estaban en otra. Las cosas que estaban conversando ellos era quién iba a ser el primero, quién iba a estar al lado del Señor. Yo creo que Jesús, en su misericordia y en su compasión, los miró, les escuchó, y en el relato se describe con mucho detalle lo que hizo Jesús. Se levantó, tomó la toalla, se la ciñó y comenzó a lavarles los pies. Yo creo que los discípulos no se habían ni percatado en su momento de esa actitud y de esa conducta. Nadie lo había hecho. Yo no quiero hoy día reflexionar tanto por el significado simbólico de lo que significa el lavado de pies, sino que estamos viendo una conducta de servicio que el sumo sacerdote, el Señor de señores, tiene para con nosotros, para enseñarnos que efectivamente somos llamados al servicio. Somos llamados a servir, somos llamados a preocuparnos por el otro. El mensaje de Jesús es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia. El mensaje de Cristo fundamentalmente nos insta a un camino de servicio. Nosotros culturalmente muchas veces caemos en esta conversación que tuvieron los discípulos. De hecho, en esa semana ocurren algunos eventos que yo se los voy a recordar brevemente. Por ejemplo, en Marcos 9, del 33 al 34, se relata que esto ocurre en la misma semana. Dice, llegaron a Capernaum y cuando ya estaba en casa, Jesús preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pues ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Esa semana, Marcos también relata en el Marcos 14, del 3 al 5, y Juan, del 12, del 1 al 5, ¿se acuerdan la escena cuando, o el relato de la mujer que derrama el perfume en los pies del maestro? Y los discípulos la retaron, la increparon, la censuraron, porque efectivamente pensaban ellos que ese perfume, que era costoso, un perfume que efectivamente tenía ciertas funciones, para ellos, entre comillas, se había desperdiciado. Y que si se hubiese vendido, habría servido efectivamente para haber llevado, tener dinero para ayudar a los pobres. Estaban, como se dice, desenfocados. Y caminando con el maestro, conversando con el maestro, durmiendo juntos, amaneciendo con él, estando con todas las enseñanzas. Sin embargo, a veces nos desenfocamos, nos perdemos de lo que el Señor quiere para con nuestra vida. De hecho, en Lucas 22, del 23 al 24,
relata también un hecho que ocurre esa misma semana y dice: entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Vivimos en una sociedad en que muchas veces nos interesa los puestos, los lugares, la preeminencia. De hecho, vivimos en una sociedad estratificada. La lectura de Marx habla de una sociedad de clase. Una sociedad, una clase que efectivamente es dueña del capital y otra clase que efectivamente tiene que vender. Lo único que tiene que es su fuerza de trabajo. Una sociedad escindida. Las estructuras sociales muchas veces son piramidales, donde el que está más alto tiene más poder. Y anhelamos esos lugares, anhelamos esos privilegios. Y eso a veces también nos ocurre en nuestra iglesia. Nos ocurre en nuestra vida como creyentes, porque además tenemos conceptos equivocados de lo que muchas veces es el servicio y el liderazgo en el Señor. En nuestra iglesia pareciera que los que están acá adelante son más importantes que los que están atrás. Y no es así, claramente. Pareciera que efectivamente que los que tienen una delegación de funciones que es necesario en una organización tuviesen más valor que aquellos que efectivamente no la tienen. No obstante, en este llamado que el Señor hace para con nosotros y para con nuestras vidas, es que todos somos importantes. Es un llamado universal. Es un llamado a liderar y a servir. Es un llamado efectivamente a lo que nosotros efectivamente tenemos que hacer, que es el servir a nuestro Señor. Y ese servicio se materializa, se encarna en lo que efectivamente el Señor nos ha entregado, que es el amor hacia los demás. Es por eso que efectivamente Cristo asume en este ejemplo y asume en lo que Él hizo, ese sacrificio, la forma de un siervo, ¿no es cierto? El Hijo de Dios sirviendo a los hombres, enseñándonos como modelo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero como les decía, muchas veces nosotros replicamos esta realidad del mundo. Pero es importante transformarla con la ayuda del Señor. Es importante entender que la estructura mundana, por así decirlo, la estructura de la sociedad, no es la estructura que el Señor quiere para nuestras vidas. Hay una canción de Marcos Vidal que él habla a contracorriente. El servicio, el seguir lo que el Señor quiere es una actividad y nos pide una conducta que es contracorriente contra los valores del mundo. Contra todo aquello que hoy día se erige como importante, como relevante, los valores que Cristo encarna son absolutamente opuestos y van en otra dirección. Porque el Señor nos ha llamado efectivamente a una vida íntegra con Él, a una vida donde nosotros demostremos lo que efectivamente Él como Maestro nos enseñó. Por lo tanto, como hijos del Señor, todos estamos llamados a liderar y a servir. Y quiero tratar como de dilucidar brevemente. En la Gran Comisión, efectivamente se nos mandata y se nos encomienda que vayan por el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y de predicar el Evangelio. Predicar es persuadir. Predicar es convencer. Y esa es una manera también de entender lo que significa el verbo liderar. Nosotros tenemos, y vamos a ver una breve réplica práctica, de que hay conceptos que tenemos que cambiar. Muchas veces para entender lo que el mensaje de Cristo nos tiene, utilizamos categorías que nosotros efectivamente tenemos, ya sea porque las hemos aprendido por nuestra experiencia, nos las han enseñado o porque culturalmente son así. ¿Ya? Voy a hacer una pequeña vinculación práctica. Cuando hablamos de liderar, nosotros generalmente estamos hablando, culturalmente entendemos al líder como el jefe, ¿no es cierto? El líder es el jefe, el líder es el que manda, el líder es el que ordena, el jefe reta, ¿no es cierto? El jefe muchas veces está ahí, no sabemos cómo, pero está ahí porque es jefe.
no sabemos si tiene mérito. El jefe no se equivoca, el jefe le endosamos esta posibilidad como del carácter, de que se tiene que enojar, de que tiene que retar. Y eso es una figura que culturalmente nosotros hemos de alguna manera internalizado, pero que no es lo que el Señor, cuando menciona el liderazgo, es lo que nos llama. Es una figura que el ser humano ha creado. Es una figura que desde nuestra cultura la hemos incorporado. ¿Por qué? Porque servir tiene que ver fundamentalmente, liderar no es mandar, liderar no es de alguna manera ordenar lo que todo el mundo tiene que hacer. Liderar tiene que ver con inspirar, tiene que ver con movilizar. El liderazgo no se fuerza, el liderazgo nace, y nace de características y de capacidades que el mismo Señor va desarrollando en nosotros. Usted lidera cuando está en la puerta, usted lidera cuando va a la feria y habla con una persona, usted lidera cuando ayuda a una persona a llevarle a lo mejor esos bolsos que están pesados, cuando usted da el asiento muchas veces en la micro. Cuando usted está liderando, no obliga. Cuando usted lidera, no fuerza. Cuando usted lidera, fundamentalmente reconocemos que es la gracia del Señor que es la que actúa en nosotros y por medio de nosotros. Demos la gloria a nuestro Señor. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque pareciera que el liderazgo o liderar está destinado solamente para algunas personas, que tienen que estudiar, que tienen que tener título o que de alguna manera están facultados por alguien para que asuma y ejerza esa función. Y eso no es así. El Señor nos llama a todos a liderar, porque todos somos llamados a anunciar la buena nueva. Y si nosotros vamos a liderar, tenemos que efectivamente tener una conducta que efectivamente refleje lo que el Señor quiere con nosotros, que es reflejar, valga la redundancia, ese modelo que Cristo nos ha dejado. Hay 4 características cuando uno ve en el liderazgo que son muy relevantes. Para liderar hay que tener cierto conocimiento de algo, ¿no es cierto? Yo tengo que tener cierto conocimiento, ya sea por la experiencia, ya sea porque lo estudié, o ya sea porque el Señor me ha estado formando en aquello. Nadie va a seguir a alguien que no tenga cierto conocimiento de alguna materia. Por eso que es importante que estudiemos la palabra. Y ahí me tiro el tirón de oreja yo mismo porque no me he conectado a las clases, me tengo que poner al día. Pero es importante que estudiemos, que nos formemos. Esta formación, estos estudios que da la iglesia es para todos. No hay un segmento de edad, no hay un segmento o una cualificación académica. Usted se integra. Si tiene la posibilidad de la conectividad, y después lo haremos presencial, venga a estudiar, a capacitar. Porque para poder liderar usted tiene que tener cierto conocimiento. Para poder liderar también se necesita cierto carácter. Y carácter no es que tiene que ser guapo, no es que tiene que andar redando a las personas. Cuando hablamos de carácter nos referimos fundamentalmente a buscar coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. No significa ser perfecto, porque no lo somos, sino que de alguna manera tratar de efectivamente lo que nosotros planteamos, hacerlo. Es buscar la integridad. Para poder liderar usted tiene que tener una visión, porque tiene que movilizar a las personas hacia algo, hacia algún lugar. Nosotros como iglesia tenemos una visión, por lo tanto usted ya puede también liderar y tenemos la visión mayor que es la que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, porque para poder liderar usted tiene que convencer, tiene que persuadir y tiene que llevar a las personas a algún lugar. Si no tiene eso, es difícil poder liderar. Entonces hay que tener conocimiento, hay que ser coherente, hay que de alguna manera tener esa visión y lo más importante, buscar tener un vínculo y una relación con las personas. Usted puede tener conocimiento, usted puede tratar de ser, puede tener carácter, usted puede de alguna manera también tener esa visión, pero si usted no empatiza con mi hermano, si usted no le duele lo que al hermano le duele, si usted no se relaciona con el otro hermano, no va a liderar ningún proceso. ¿Qué es servir por contrapartida? Cuando hablamos del servicio en el mundo, generalmente es una actividad menor, es una actividad que muchas veces es mal mirada,
es una actividad donde yo no tengo autonomía, tengo que hacer lo que otros dicen. Efectivamente, cuando uno sirve, estoy en la escala social, en el lugar más abajo que pudiese ser. Por eso es que servir en el ámbito del mundo no es una actividad que uno desee. Sin embargo, el Señor nos muestra que efectivamente somos llamados a servir. Pero ¿cómo vamos a servir? Y aquí viene lo relevante. Primero, es aprender que cuando servimos en el Señor es un estilo de vida, es una manera de ser, es una manera de entender la vida, que es un acto permanente de servicio, es una manera de estar en el mundo. Yo no sirvo cuando yo quiero, yo no sirvo cuando tengo ganas. El llamado al servicio es permanente, es un estilo de vida. Demos la gloria a nuestro Señor. Gracias, Señor. Servir es amar. Servir es preocuparse por los demás. Fíjese esto, servir es anteponer nuestros propios deseos y nuestras necesidades ante los demás. El servicio tiene que ver fundamentalmente con ese llamado. El servicio es atender a las personas que nadie quiere atender. El servicio es hacer las cosas que nadie quiere hacer. El servir efectivamente es ir con las personas que todo el mundo desprecia. El servir es escuchar, es aprender a escuchar. El servir efectivamente es desarrollar un corazón generoso. El servir es desarrollar el trabajo que nadie quiere hacer, el trabajo que todo el mundo desprecia. El servir es hacer el trabajo por el cual usted no va a recibir una recompensa, porque en el mundo estamos fundamentalmente mediatizados a aquello. Usted sirve, pero uno pregunta: ¿y cómo voy en esa conducta? ¿Qué gano yo? ¿Qué es lo que yo me va a retribuir en el aspecto personal? Por lo tanto, servir tiene que ver con esa conducta, tiene que ver con ese estilo de vida. Servir efectivamente tiene que ver con una tarea que la hacemos siempre, que la hacemos en lo cotidiano. Cuando usted está en la casa preparando las cosas del almuerzo, usted está sirviendo. Cuando usted está con su bebé y la lleva a lo mejor al consultorio y está preocupado, usted también está sirviendo. Cuando usted se encuentra en esa fila y conversa con la otra persona, anímese, también está sirviendo. El servicio es un acto permanente, es una conducta que no cesa, es una conducta que de alguna manera debe impregnarse en nuestra vida como el reflejo de lo que el Señor nos pide. Por lo tanto, ¿usted quiere liderar? ¿Usted quiere de alguna manera trabajar en la obra del Señor? Es servicio. Liderar es servir. Liderar es reconocer que no soy yo lo importante, sino que lo que el Señor puede hacer a través mío. Liderar es servir. Es como una moneda de dos caras. Liderar, pero por la otra cara también está el servicio. Porque el Señor nos pide y nos está mandatando aquello. El Señor nos está llamando a una vida de servicio. El Señor nos está llamando efectivamente que de alguna manera privilegiemos las necesidades y los problemas de los demás y que los llevemos efectivamente como una carga nuestra. No hay un lugar específico para servir. No es la música, no es el púlpito, no es recibir a los hermanos. Toda nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos es una instancia de servicio. No tenemos un traje de siervo, no nos colocamos un traje, ahora soy el siervo, ahora soy la persona común y corriente. Es una labor y una actividad que impregna todo nuestro día a día. Si Cristo asumió esa forma de siervo, el Hijo de Dios, sirviendo a los hombres, este trabajo que el Señor hizo a favor nuestro, no nos olvidemos que fue para restaurar nuestra relación, para efectivamente que surge del amor profundo que tiene nuestro Señor para con nuestras vidas y para que efectivamente nuestros pecados sean perdonados. El sumo sacerdote nos dejó el ejemplo del servicio. El sumo sacerdote, que podía haberlo tenido todo, eligió una vida de servicio, una vida sacrificial por nosotros. Por lo tanto, este Dios santo, creador del universo, Rey de reyes, Señor de señores, se hace siervo por amor a nosotros y nos deja ese mandamiento
para con nuestras vidas. ¿Quieres servir al Señor? Sirva a los demás. ¿Quieres servir al Señor como uno lo desea? Dispóngase. Dispóngase con lo que el Señor le ha dado. Dispóngase con todo lo que el Señor efectivamente le ha bendecido, con sus talentos, con sus habilidades, con las bendiciones materiales. Conversábamos el otro día con el pastor, si tenemos que organizarnos, ir a que nuestros vehículos hagan una ruta, lo vamos a tener que hacer porque nada es nuestro, es lo que el Señor nos ha provisto para el servicio de la obra de nuestro Señor. Si usted quiere liderar, está llamado a servir. Si usted quiere servir, disponga su corazón, disponga todo lo que el Señor le ha dado. Dios nos llama a esta vida de servicio. El que sirve no mira por sus propios intereses, sino por las necesidades de los demás. Por eso, como les reiteraba, no hay un lugar específico, no hay una manera única de servir. Todas las instancias donde nosotros nos desarrollamos son el escenario para el servicio. A eso el Señor nos está llamando. Y ese servicio surge por un corazón agradecido. Ese servicio surge por un corazón que reconoce al Señor como su Salvador, al Señor como el Maestro, al Señor que nos ha perdonado, al Señor que nos ha salvado. Si queremos liderar, estamos llamados a servir. Pero para servir tenemos que hacerlo con esa convicción de que tenemos que tener un corazón agradecido. Yo quiero que cerremos nuestros ojos donde están y tengamos un momento con nuestro Señor. Y agradezcamos a nuestro Señor. La palabra dice que hay que dar gracias a Dios por todo. No dice en algunos momentos, no dice cuando lo estés pasando bien, cuando las cosas fluyan bien, cuando tengas el mejor trabajo o cuando tu familia esté en plenitud. El Señor dice, da las gracias a Dios por todo, aun cuando tengamos dificultades, aun cuando lo estés pasando mal, aun cuando no veas una salida, aun cuando todo el mundo diga que no hay solución, que es imposible. Demos gracias al Señor, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y lo mejor, Él hará de usted un instrumento para que usted pueda proclamar la buena nueva del Señor, para que usted pueda servir. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque necesitamos aprender que el servicio